Hoy quise hablar un poco también sobre la paciencia durante momentos de dificultades. Entonces, las crisis pueden sacar lo mejor de las personas, pero del mismo modo que pueden sacar lo peor de ellas también. Entonces, en el Sagrado Corán lo que Allah nos dice es que nos pondrá a pruebas. Entonces, esto no es opcional. Allah dice que ciertamente hará esto. Es parte del proceso de la vida. Ninguna persona puede evitar las pruebas y ninguna persona también puede elegir las pruebas que va a recibir en la vida. Entonces, este es el decreto de Allah. Va a poner diferentes tipos de pruebas en nuestro camino y luego verá cómo nosotros reaccionamos y demostrará lo que está dentro de nosotros. Porque a veces las cualidades buenas y también malas quedan ocultas dentro de nosotros. Pero es en momentos difíciles, momentos de crisis, cuando la realidad dentro del corazón sale de la persona, en la forma en lo que reacciona. En capítulo 2, versículos 156 y 157, Allah dice: y os pondremos a prueba con algo de temor y hambre, y con pérdida de riquezas, de vidas y de frutos. Pero dad la buena nueva a los pacientes, aquellos que cuando les aflige una desgracia, dicen: en verdad a Alá pertenecemos, y a Él volveremos. Para estos son las bendiciones de su Señor y su misericordia, y son ellos los guiados por el camino recto. Entonces Allah dice que las pruebas van a venir en la vida, pero dentro de las pruebas también hay muchas bendiciones. Pero Allah dice que las bendiciones entre las pruebas o frente a las pruebas son específicamente para los creyentes que demuestran paciencia. En otro versículo del Corán, capítulo 47, Allah dice: ciertamente os pondremos a prueba hasta que distingamos a los que se esfuerzan verdaderamente en la causa de Dios y a los que son perseverantes, wasabirin. Y mediante la prueba verificaremos vuestra auténtica valía. Entonces Allah aquí también dice que un propósito atrás de las pruebas es distinguir entre los creyentes de forma abierta, los que son pacientes y los que no lo son. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en muchos dichos habló sobre las pruebas que los musulmanes se enfrentan durante la vida y cómo dentro de estas pruebas hay bendiciones ocultas para los musulmanes que son pacientes ante ellos. En un dicho, el profeta dijo: maravilloso es el asunto del creyente, ya que hay bien para él en todos los asuntos, y este no es el caso de nadie más que el creyente. Si es feliz, agradece a Allah, y así hay bien para él. Y si es dañado o está pasando por momentos difíciles, muestra paciencia, y así hay bien para él. Entonces, en todos los momentos hay oportunidad para acercarnos a Allah. Hay oportunidad para ganar la complacencia de Allah. Esto todo depende de nuestra reacción ante las pruebas o ante hasta las situaciones donde no hay pruebas, donde hay momentos de felicidad. Otro aspecto o propósito atrás de las pruebas es que durante las pruebas las personas reciben más oportunidad de orar. Allah a veces pone un creyente en un momento difícil para que esa persona puede acudir más a Allah. El Mesías prometido, alayhi salatu wasalam, dijo: un aspecto de estas pruebas es que fomentan el afán por la oración. Cuanto mayor sea la angustia del suplicante, más se derretirá su alma. Este es uno de los factores en la aceptación de la oración. Así que uno no debe perder el ánimo y no debe pensar mal de Dios a través de la impaciencia y la inquietud.
Uno nunca debe pensar que su oración no es aceptada o que no será aceptada. Tal noción es una negación del atributo de Dios, de que Él acepta las oraciones. Hay varios aspectos o componentes del sabr, de mostrar paciencia. ¿Cómo se puede demostrar paciencia? En capítulo 70 del Corán, Allah dice, Fasbir sabran jamila. Ejercita pues tranquilamente la paciencia. O en otras palabras, hay que demostrar una paciencia digna. Hay que demostrar o mostrar una paciencia bella. Jamila significa bella. Entonces, Allah lo que nos indica es que la paciencia de un creyente debe de ser grácil, digna y bella. Entonces, ¿qué significa? Entonces, esto significa aceptar perfectamente el decreto de Allah tal y como sucede. Primer punto. Cuando algo sucede, hay que aceptar que esto es el decreto de Allah en este momento para mí. Y yo, como un siervo sumiso de Allah, yo estoy preparado también para aceptar esto en mi vida. No dudar en seguir obedeciendo a Allah lo mejor que se pueda. Entonces, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, esto no debe de impedirnos en cumplir con nuestras obligaciones hacia Allah y no mostrar ningún signo externo de angustia emocional que vaya en contra de la moral islámica. Esto también es muy importante. Pues si una persona empieza a quejarse y burlarse o empieza a utilizar palabras groseras, entonces esto no es paciencia. Tal persona que muestra una hermosa paciencia experimenta miedo y pena. Sí, claro, por supuesto. Pero sus respuestas de estos sentimientos son elegantes, mesuradas y puestas en la perspectiva más amplia de la visión islámica del mundo. Un musulmán siempre debe de tener una perspectiva amplia de su propósito en la vida. ¿Qué quiere ganar en esta vida? ¿Dónde quiere pues ir después de esta vida? Cuando toma todas estas cosas en mente o cuando piensa o reflexiona sobre todas estas cosas, va a poder demostrar una paciencia elegante. Hay que mostrar paciencia en el momento, en el primer momento de la calamidad. Esto también es una enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y para poder hacer esto, debemos prepararnos de antemano para las calamidades mediante ejercicios espirituales, como la oración y la reflexión y el recuerdo de Allah. Y recordar que cada día puede ser el último. Entonces, obviamente, el último día será un día difícil para nosotros. Puede ser hoy, puede ser mañana. Entonces, hay que siempre recordar que hoy puede ser mi último día. Hoy puede ser, esta prueba puede ser la última prueba en mi vida. ¿Cómo voy a reaccionar si tengo que presentarme ante Allah mañana? Esa preparación suaviza el duro golpe cuando se produce, mientras que ser sorprendido por una tragedia repentina aumenta la posibilidad de transgredir los límites del Islam. El momento en el que ocurre la tragedia puede hacer o deshacer nuestro din, nuestra fe y nuestro akhirat, el más allá. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo que Allah Todopoderoso dice: oh hijo de Adán, si eres paciente y comedido en el primer momento de calamidad, no me complacería ninguna recompensa para ti menos que el paraíso. Entonces hay una gran recompensa para mostrar paciencia en el primer momento de escuchar de la prueba. Si el creyente es paciente en el momento, en la forma correcta, Allah dice que le va a otorgar el paraíso después de esta vida. Otro aspecto es que tenemos que buscar la ayuda de Allah y no depender sobre la gente alrededor de nosotros. Hay que levantar las manos solo hacia Allah. Por el contrario, quejarse
de forma incorrecta a la gente o albergar resentimiento contra ellos, ya sea por ser la supuesta causa de nuestras dificultades o por no haber acudido a salvarnos de ella, puede envenenar nuestra relación tanto con Alá como con los que nos rodean. Entonces no hay beneficio. A veces hay personas que tienen el hábito de echar la culpa sobre todos menos ellos, o sobre todos los demás, aunque realmente no tienen la culpa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien esté afligido por una necesidad apremiante y se queje a la gente, su necesidad nunca será satisfecha. Quien está afligido por una necesidad apremiante y se queja, es decir, que ofrece oraciones ante Allah, eventualmente Allah le proveerá tarde o temprano. Entonces esto no quiere decir que no podamos alzar la voz ante preocupaciones legítimas, pues a veces hay personas encargadas para ayudarnos en ciertas situaciones, pero también debe hacerse dentro de los límites de la paciencia y pues poniendo confianza plena en Allah y no en las manos de los seres humanos. También hay que expresar el dolor con dignidad. Aquí tenemos el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él perdió muchos miembros de su propia familia y solo podemos imaginar el dolor que esto le causó. Sin embargo, aunque derramaba lágrimas, nunca pronunció ninguna palabra que delatara falta de paciencia, confianza en Dios o disgusto con los demás. Cuando Hazrat Ibrahim, su hijo, estaba a punto de morir, fue llevado ante el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta lo abrazó, lo besó y las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Uno de sus compañeros dijo que incluso usted, oh mensajero de Allah, es decir, que incluso usted llora. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que sí, esto es la misericordia que Allah ha puesto en los corazones de sus siervos. Y luego dijo que ciertamente los ojos derraman lágrimas y el corazón está afligido, pero no diremos nada que no sea agradable a nuestro Señor. Nos entristece tu partida, oh Ibrahim. Entonces aquí también un ejemplo fuerte y poderoso e impactante. Ante la muerte de su hijo, aún en esta situación el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no expresó su dolor de ninguna forma no correcta. Si el mensajero de Allah veía algo que le gustaba, decía: toda alabanza es debida a Allah, por cuyo favor se realizan las buenas acciones. Y si veía algo que no le gustaba, decía: toda alabanza es debida a Allah en toda circunstancia. Entonces en cada momento hay que alabar a Allah, si es algo bueno o si es algo malo. Entonces también otro componente de la hermosa paciencia es reflexionar sobre las dificultades que soportaron los profetas y creyentes que nos precedieron. Entonces, si amamos a los profetas anteriores y estudiamos sus vidas y vemos las pruebas que ellos enfrentaron, esto aumentará nuestro ánimo y nuestra capacidad también de enfrentar pruebas y dificultades que en muchos casos son menos de los creyentes que pasaron antes de nosotros. Un ejemplo de gran paciencia fue mostrado por el profeta Jacob. Su amado hijo José fue sacado un día por sus hermanos de la casa, que lo metieron en un pozo y luego informaron a su padre de que lo había matado un lobo. El profeta Jacob fue informado por Allah de que estaba vivo, por lo que se resignó a ser paciente. Se dice que permaneció paciente y rezando durante los siguientes 40 años antes de volver a encontrarse con su hijo. Entonces, esto es un ejemplo de la paciencia. 40 años este hombre quedó en oraciones y paciencia antes de ver a su hijo. Otro ejemplo es el del profeta Abraham, a quien se le ordenó abandonar a su hijo pequeño
y a su esposa en los desiertos de Arabia. Y lo hizo sin quejarse ante Allah. Acerca de la paciencia de los profetas, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, afirma: según un relato, 11 hijos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habían muerto durante su vida. Los elevados rangos que alcanzan los profetas y mensajeros no se logran por cosas tan ordinarias que se pueden lograr fácil y cómodamente. Fueron afligidos con graves pruebas y tribulaciones, pero las soportaron con paciencia y firmeza. Entonces Dios Todopoderoso les concedió grandes rangos. Considera la magnitud de la prueba a la que se enfrentó Abraham. Tomó un cuchillo en la mano para matar a su hijo y lo degolló según su propia estimación, solo para descubrir que era un carnero y no su hijo, el que estaba bajo el cuchillo. Abraham tuvo éxito en su prueba y Dios salvó también a su hijo. Dios estaba complacido con Abraham por no haberse contenido en su propia estimación. Fue la gracia de Dios que el hijo sobreviviera. De lo contrario, Abraham lo habría matado. Por esto, Abraham recibió el título de el Veraz en el Corán. Y está escrito en la Torá que Dios le dijo a Abraham: oh Abraham, mira las estrellas, ¿puedes contarlas? Del mismo modo, tu descendencia será innumerable. La adversidad duró poco y pasó, pero qué inmensa fue su recompensa. Hoy todos los Saadat, los descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los Qurayshitas, los descendientes de los Quraysh, la tribu del profeta, los judíos y otras naciones se llaman a sí mismos los hijos de Abraham. Fue un acontecimiento que solo duró unos instantes, pero recibió una recompensa tan tremenda de Dios. El hecho es que la taqwa, la piedad, la rectitud, queda demostrada cuando uno se ve afligido por alguna adversidad, cuando uno descarta todas las demás preocupaciones y da prioridad a la preocupación por Dios, abandonando una vida de comodidad y abrazando una vida de amargura. Solo entonces el hombre alcanza la verdadera taqwa. La condición interior del hombre no puede rectificarse meramente con oraciones y ayunos formales. Es necesario que vengan las dificultades. Entonces, hay muchos otros aspectos, también componentes de la paciencia, de sabr, que hay que tener en mente. Pero una cosa que el Corán enfatiza una y otra vez es visualizar el más allá. Visualizar los resultados finales en el más allá y contemplarlo como nuestro destino inmediato, uno que no está lejos, sino a la vuelta de la esquina. Si nosotros imaginemos el más allá como así, entonces las dificultades, las penurias, se vuelven en oportunidades para lograr esta más allá. Entonces, también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acerca de las personas que no muestran paciencia ante las pruebas, dijo que la mayor recompensa viene con la mayor prueba. Cuando Allah ama a un pueblo, lo pone a prueba. Quien lo acepta gana su complacencia, pero quien está descontento con ello se gana su ira. Entonces, que Allah nos ayude a mostrar paciencia de la forma que Él nos ha explicado a través del Corán y a través de las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.